Dejé que un perro rabioso me destrozara la mano. Y lo hice a propósito. No sé exactamente cuándo empezó todo. Quizás fue cuando Marie recogió sus últimas cosas y dejó la llave sin siquiera mirarme. O tal vez comenzó mucho antes, en algún lugar oscuro de mi mente que prefería ignorar. Lo que sí sé es que mi vida se estaba desmoronando y yo era demasiado cobarde para detenerlo. El apartamento quedó completamente vacío después de que Marie se fuera. Llevaba más de una semana sola, pero cuando ella recogió esa última caja con sus cosas, algo cambió. No quedaba rastro de nadie, ni de Marie, ni de Lara, ni siquiera del novio de Lara. Ella había limpiado todo antes de irse, borrando cualquier evidencia de que alguna vez hubieran compartido este espacio conmigo. Mis dedos no dejaban de sangrar. Me mordía las cutículas constantemente, una costumbre nerviosa que había empeorado hasta convertirse en algo incontrolable. Antes iba a hacerme la manicura, pero ahora no podía pagarla. Entre las críticas constantes de mis compañeras de piso y el caos de verlas empacar e irse, apenas me quedaba piel en los dedos. Esa mañana, intenté limpiar la cocina, pero el spray de limpieza me quemó tanto las heridas abiertas que los dedos me temblaron durante 20 minutos. Mi padre llamó otra vez. Probablemente solo quería confirmar que Marie había devuelto la llave, pero sabía que también preguntaría cómo estaba y sobre mi búsqueda de empleo. No había búsqueda de empleo. La sola idea de trabajar me aterrorizaba. Estar de pie todo el día, la charla superficial, fingir amistad con extraños solo porque compartimos un espacio. Preferiría cualquier cosa antes que eso. Afortunadamente, mi padre me enviaba dinero suficiente para comida, marihuana e internet. Ignoré su llamada y le escribí que iba camino al cine, un truco que aprendí en un foro de trastornos alimenticios cuando tenía 14 años. Los días comenzaron a difuminarse. Me despertaba, miraba el teléfono, pensaba en desayunar y decidía no hacerlo. Me lavaba la cara, me cepillaba los dientes, quizás me duchaba. Luego, ¿qué? Deambulaba por la casa, distraída con nada y todo. De repente oscurecía y me permitía fumar. Había establecido una regla de no consumir mientras hubiera luz del día, pero incluso esa regla comenzó a desmoronarse. Escribir en mi diario era lo único que me hacía sentir que al menos estaba haciendo algo productivo. Para mediados de junio llevaba 8 días sin salir. Las cortinas permanecían cerradas. Ya no necesitaba saber cuándo oscurecía. Me había dado permiso para fumar cuando quisiera. Mis dedos empeoraban cada día. El índice de mi mano izquierda sangraba tanto que dejé una mancha oscura en las páginas de mi diario sin darme cuenta. Todos los dedos me dolían, pero no podía dejar de morderlos. Una noche me quedé despierta tanto tiempo que vi al lechero hacer su ronda al amanecer. No sabía que todavía existían lecheros. Finalmente limpié la cocina ese día, aunque el dolor en mis dedos era insoportable. En un momento dejé de sentirlos completamente, como si los nervios se hubieran quemado. Tuve que hablar con mi padre porque amenazó con venir si no respondía. No podía permitir que viera el apartamento. No estaba tan mal, considerando todo, pero era obvio que había estado sola aquí, no con amigos como le había dicho, y el olor a marihuana era imposible de ocultar después de fumar dentro con las ventanas cerradas durante semanas. Creo que había hablado con mi abuela otra vez. Siempre parecía decepcionado después de esas conversaciones. Ella insistía en que me dejaba desperdiciar mi vida y mi fondo fiduciario. Mi padre ya había terminado la universidad y comprado su primera propiedad de inversión cuando tenía mi edad. Yo ni siquiera podía mantener amistades. Acordé almorzar con él la semana siguiente. Los almuerzos eran peores que las llamadas. Tener que comer una ensalada pretenciosa porque mi padre creía que las comidas debían ser miserables o engordarías. No podía poner los ojos en blanco, ni garabatear, ni ver Netflix con subtítulos como hacía durante sus llamadas. Tenía que parecer atenta y animada, expresar emociones que no sentía. Marie era mucho mejor lidiando con él. Ella y Lara solían coquetear descaradamente, asistiendo a los almuerzos con ropa reveladora, moviéndose en formas que capturaban su atención. Era repugnante. Lara una vez dijo que él podía fantasear todo lo que quisiera mientras mantuviera el alquiler bajo.
En una faile le pregunté si realmente lo haría a cambio de la renta. Nunca respondió. Mi pulgar no dejaba de sangrar. Me arranqué un pedazo de cutícula, uno de esos padrastros que se sienten satisfactorios al principio pero terminan siendo demasiado profundos. Debí haberme detenido, pero no pude. Tuve que seguir hasta el final y luego pasé 40 minutos presionando papel higiénico contra la herida. Cada vez que levantaba el papel, parecía que había parado, pero segundos después brotaba otra gota de sangre. Empecé a chupármelo. Dolía menos así, aunque sentía que tragaba bocanadas de sangre. Era ridículo. No era tanta sangre realmente. Solo era frustrante no poder detener el sangrado de una simple cutícula arrancada. El almuerzo con mi padre fue exactamente tan terrible como esperada. Lo primero que dijo fue preguntarme si había estado prestando atención a lo que comía. Lo entendía, había aumentado de peso. Irónicamente, tampoco había estado contento cuando apenas comía nada. No podía complacerlo. Hice lo que solía hacer cuando era niña y mis padres compartían la custodia: ponerme en piloto automático y hacer listas mentales. Asentía a sus preguntas mientras mentalmente enumeraba actores cuyos nombres comenzaban con A. Perdí 15 minutos tratando de recordar si Alfonso Cuarón era actor o director. Volví a prestar atención cuando me di cuenta de que hablaba de alguien que había muerto. ¿Un familiar? No parecía muy afectado, así que supuse que era alguien lejano. Asentí con compasión apropiada y pareció satisfecho. Entonces preguntó por mis dedos. Tenía vendajes en 3 dedos. Los otros 2 estaban bastante mal debajo de las vendas. Había logrado detener el sangrado de uno solo para encontrarme mordiéndolo al día siguiente, completamente distraída. Empezó a sangrar nuevamente. Mi pulgar recibió el mismo tratamiento días después. Le dije que los había cerrado en una puerta. No creo que me creyera, pero no indagó más. La camarera dudó al recoger mi plato casi intacto. Le di mi mejor sonrisa y le dije que estaba delicioso. Mi padre me fulminó con la mirada al pagar. Me detuve en un McDonald's camino a casa y comí hasta sentirme enferma. Julio comenzó sin cambios reales. Conseguí marihuana nueva que me cansaba, pero también me excitaba. Eso consumía mi tiempo. Mi dedo índice se infectó gravemente. Creo que la uña comenzaba a desprenderse de la cama ungueal. Era repugnante. Solo seguía poniéndole vendajes para no tener que pensar en ello. Fumar aliviaba un poco el dolor, pero aún podía sentirlo palpitar. La uña se desprendió completamente cuando intenté cambiar el vendaje. El dolor era indescriptible. Unos días después, tuve que salir de casa. Había pasado más de una semana desde que vi a mi padre y desde entonces solo había estado adentro. Pero me desperté y apenas podía mover la mano. Estaba enorme y había una mancha en mis sábanas del pus que se filtró mientras dormía. El olor era horrible. Conseguí una cita de último minuto con mi médico. Me puso una inyección y me dio una charla sobre higiene, evitar infecciones, acudir al médico antes de que las cosas empeoraran tanto. Hice una lista mental de actores británicos en películas estadounidenses. La hinchazón disminuyó un poco y vendó mi mano apropiadamente. El antiséptico fue lo peor. Tenía que recoger antibióticos especiales en la farmacia al día siguiente. Al día siguiente, algo inexplicable sucedió. Fui a buscar los antibióticos y de regreso a casa un pastor alemán se lanzó hacia mí. Afortunadamente, había una cerca separándonos y el perro no podía saltarla. Quizás llevaba un collar eléctrico. Pero entonces lo hice. No sé por qué, pero dejé mi mano hinchada y supurante, colgando sobre la cerca. Por un segundo, pensé que el perro no haría nada. Simplemente se retostó, jadeando con la boca abierta, casi perplejo. Luego sus ojos brillaron y sus labios se retrajeron, revelando dientes enormes y afilados
que se hundieron en mi palma. El dolor era indescriptible. Mis rodillas se dieron instantáneamente y quedé colgando por un momento, sostenida por las poderosas mandíbulas del perro mientras sacudía mi mano. Pensé que me rompería el brazo. Nunca antes había escuchado ese sonido salir de mi boca, animal y gutural, un ruido incoherente que alertó a un transeúnte. No sé qué hizo para liberarme, pero el perro me soltó con un aullido y colapsé. Sentí como si mi mano vibrara de dolor. Había sangre por todas partes y heridas profundas e irregulares. La carne colgaba como cintas. Lo había hecho a propósito. ¿Qué demonios me pasaba? Debía haberme quedado. Debía haber dejado que llamaran a una ambulancia o me llevaran a urgencias. Pero no podía imaginarme volver a ver a mi médico. Ni siquiera había comenzado el tratamiento antibiótico para mi primera lesión autoinfligida. Metí mi mano destrozada en mi chaqueta y escapé mientras el tipo que me rescató gritaba el dueño del perro. Estuve sentada en casa por horas, con la mano inerte sobre el escritorio. Tenía vendajes extras de la visita del día anterior, pero sin antiséptico. Tenía que desinfectar la mordida. Recordé vagamente que el alcohol era un desinfectante, como el vodka en mi congelador, y sabía que iba a doler como nada que hubiera experimentado antes. Había un tazón con vodka de primera calidad que había robado de un bar elegante meses atrás. No podía hacerlo. No sé por qué podía darle mi mano a un perro rabioso, pero no meterla en un bol de vodka. Busqué información sobre la rabia en línea. Los síntomas iniciales incluyen fiebre y sensaciones anormales en el sitio de exposición, seguidos de náuseas, vómitos, movimientos violentos, miedo al agua, confusión. Una vez que aparecen los síntomas, el resultado es prácticamente siempre la muerte. Tenía que hacerlo. Me desmayé al meter la mano en el tazón, pero desperté casi instantáneamente al colapsar y volcar el recipiente. Me quedé tumbada en la alfombra mojada y apestosa, esperando absorber el vodka por la piel. No recuerdo mucho después, pero desperté a la mañana siguiente aparentemente duchada, vendada y acostada. Por un momento pensé que quizás alguien había vuelto y me había cuidado. Entonces me senté y vi el desastre que había causado, y me di cuenta de que debía haberlo hecho yo misma. Más tarde descubrí algo. Los perros no transmiten rabia en el Reino Unido. Los antibióticos funcionaron maravillosamente. Recuperé movilidad en los dedos. Pensé que ver al médico probablemente solo resultaría en más antibióticos, así que usé los que ya me habían recetado. Todavía no había cambiado el vendaje. Se filtraba algo, pero probablemente era líquido de cicatrización. Entonces comencé a preguntarme algo ridículo. ¿Estaba poseída? En serio, al parecer la autolesión es un síntoma común de interferencia espiritual, y había dejado que un perro me mordiera la mano sin razón alguna. No tenía sentido, a menos que hubiera alguna fuerza intentando hacerme daño. Puse mi brazo en un cabastrillo. Me aterrorizaba perder el control y lastimarme nuevamente. Definitivamente había algo más sucediendo. Incluso después de vendarlo, seguía lastimándome, golpeándolo contra encimeras, atrapándolo en cajones. Un día, mientras hacía sopa, tuve un impulso repentino de meter la mano en la olla hirviendo. Apagué la estufa y envolví mi mano contra mi pecho. Entonces mi padre se hartó de que ignorara sus llamadas y apareció en el apartamento. Me desperté con él tocando la puerta, mi teléfono vibrando con su octava llamada perdida. Intenté enviarle un mensaje con una mano, diciéndole que estaba saliendo, pero tenía una llave. Apenas pude distinguir su expresión cuando entró. El apartamento estaba oscuro, todas las cortinas cerradas, pero mientras su mirada recorría la habitación, lo vi a través de sus ojos. Nunca había sido ordenada, pero esto era otro nivel. Basura de comida rápida esparcida por todas partes, ceniza y tabaco cubriendo las encimeras de la cocina, manchas de sangre en las paredes donde me había golpeado las heridas, ropa interior sucia, alfombras manchadas, objetos tirados por el suelo.
Esperé la explosión, que me señalara cada pedazo de suciedad y enumerara todos los logros que había desperdiciado. Pero simplemente dijo en voz baja: «Estás sola, Camille», y se fue. Ni siquiera tuvo que esconder mi mano vendada. No le importó. No sentí nada. Debería haber entrado en pánico. ¿Y si me desalojaba? Pero no sentí nada. La idea de la posesión fue una tontería. Creo que me lastimé porque me lo merecía. Era una persona rota y fea, y ahora tenía la mano que correspondía. Mi padre no me cortó financieramente. Recibí un mensaje de él esa noche, detallado pero cortante. Podía quedarme en el apartamento y él enviaría dinero, pero nuestra relación se limitaba a eso. Sin más viajes, llamadas o dependencia. Las comidas le parecían tan tediosas como a mí. El repartidor vio mi mano cuando me pasó la comida. Dijo que debía ir al hospital. Le cerré la puerta. Ya era tan hábil con mi mano derecha que estaba a mitad de mi comida cuando noté que mi dedo colgaba inútilmente sobre el vendaje. Debió haberse enganchado en la puerta. No sentí nada. Era como si la mano perteneciera a otra persona. La moví con la otra mano para ver si tenía control sobre ella. Creo que solo estaba conectada por piel. Una amputación invisible. Mi dedo anular. En otra vida alguien me habría puesto un anillo de oro frente a nuestros seres queridos. Intenté imaginar cómo sería. El lado de la novia estaba bastante vacío en mi imaginación. Parte de mi mano se volvió negra. No sabía si era lo suficientemente fuerte para hacer lo que necesitaba hacer. No creo que jamás olvide el olor a carne quemada. Incluso ahora lo huelo, pero no sé si persiste o solo está en mi cabeza. Quizás todavía tengo partículas en la nariz. No entiendo cómo huele tan diferente a cocinar carne animal. Tenía que quemarlo todo. La maldad, el dolor, todo aquello de lo que creía poder liberarme. Mi cuerpo temblaba mientras estaba frente a la estufa, esperando que la placa eléctrica se calentara. Tuve que quedarme allí. La espera casi tan agonizante como el dolor en mi mano. Creo que los humanos tenemos un instinto de supervivencia que nos impide meter extremidades en el fuego. Supongo que el mío estaba roto, porque me vi poner la mano en el círculo ardiendo. No parecía mi mano, era una masa deforme que salía de mi manga. Humo gris rodeaba donde mi piel tocaba la placa, acompañado de un asqueroso chisporreo. Me llevó más tiempo del esperado sentirlo. No sé si estaba en shock, pero no grité. Abrí la boca, pero solo salió un gemido. Mi mano tampoco fue fácil de separar de la estufa. Mi piel se había derretido, pegándome al vidrio. Cuando finalmente logré levantarla, la piel se deformó y estiró, y gran parte permaneció en la estufa. Me sentí extrañamente tranquila. Había cauterizado el problema para que no pudiera infectar más mi cuerpo, pero no estaría a salvo para siempre. Era un apéndice inútil que me volvía inútil. Todos mis nervios estaban muertos. Podía clavarle una aguja, cortarlo con un cuchillo, presionar vidrio roto, y no sentía nada. Ya ni siquiera sangraba. No podía mover los dedos. Entonces comenzaron las palabras en mi diario. Hazlo, una y otra vez. Hazlo, hazlo, hazlo. El 10 de agosto me desperté sintiéndome bien. Genial incluso. Mejor que en mucho tiempo. Se me había desprendido suficiente piel de la palma como para ver un tendón. Ya no importaba. No era mala ni un desastre. Solo estaba enferma. Profundamente enferma. Había vivido una vida de comodidad, egoísmo y excesos, y esa enfermedad había crecido como un tumor. Pero un tumor se puede extirpar. Una vez libre, arreglaría mi vida. Limpiaría el apartamento, buscaría trabajo, le pagaría a mi padre hasta encontrar mi propio lugar. Me reencontraría con Marie, Lara y Jorge. Me disculparía por cada insulto. Empezaría a correr, quizás volvería al ballet, comería sano, bebería suficiente agua. Estaría en forma, sana y feliz. Y finalmente comenzaría mi vida. Sería difícil con una mano, pero más fácil que cargar con la otra todo este tiempo. Puse periódicos por toda la encimera y el suelo. Practiqué con zanahorias mohosas que encontré en el cajón.
Me costó varios intentos, pero finalmente logré golpear con el hacha con suficiente fuerza para partir una zanahoria limpia. Podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Tenía una bolsa plástica para la mano y vendajes para detener el sangrado. Puse una lista de reproducción de Spotify. Pop de los 90 de mi infancia. No, lo que daba miedo era pasar otro día con esa cosa pegada a mí, envenenando mi crecimiento personal. Ya era hora. La próxima entrada que escribiera sería irreconocible comparada con este fracaso de persona. El 11 de agosto sería un nuevo amanecer, un renacimiento. Nos vemos en el otro lado.